En este tutorial resolveremos un ejemplo referente a la determinación de la mejor estructura de Lewis para un compuesto, en este caso el ion nitrato. Observemos que ya no estamos considerando moléculas neutras, sino que estamos considerando moléculas con carga, es decir, un ion, y para ello entonces vamos a establecer la mejor estructura que representa este compuesto. Empecemos entonces con la resolución del presente ejemplo. Primero que todo, determinemos los grupos de los elementos en la tabla periódica. Para ello entonces nos vamos y nos fijamos en la tabla periódica para ver a qué grupos pertenecen cada uno de los átomos de los elementos que conforman el compuesto. Tenemos entonces al nitrógeno por un lado, que pertenece al grupo 5A y por ende tiene 5 electrones de valencia, o 5 electrones en su último nivel energético. Tenemos también el oxígeno, que pertenece al grupo 6A y por tanto tiene 6 electrones de valencia. Luego de determinar entonces los electrones de valencia o electrones del último nivel de energía para cada uno de estos átomos, vamos entonces a establecer los símbolos electrónicos para dichos átomos. Los símbolos electrónicos no son otra cosa sino que la representación de los símbolos químicos de los elementos con los electrones de valencia. Es decir, tomamos por ejemplo el símbolo químico del nitrógeno, que es N mayúscula, y alrededor de ese símbolo entonces ubicamos 5 puntos que representan los 5 electrones de valencia para el nitrógeno. De modo similar, para el oxígeno escribimos su símbolo químico y alrededor de ese símbolo escribimos entonces 6 puntos que representan 6 electrones de valencia para el oxígeno. Ahora vamos a determinar el número de enlaces que se presentarán en la estructura de la molécula. El cálculo del número de enlaces es importante para tener una idea de cuántos enlaces debe presentar este compuesto cuando establezcamos su fórmula electrónica. El número de enlaces para un compuesto se determina del siguiente modo. Decimos que ese es igual al número de átomos diferentes al hidrógeno por 8 menos el total de electrones de valencia que se presentan en el compuesto de acuerdo a su fórmula molecular, más el número de átomos de hidrógenos por 2. Todo esto dividido entre 2. Tenemos entonces con esta fórmula que el número de enlaces lo calculamos del modo siguiente. Como el número de átomos diferentes al hidrógeno, tenemos la fórmula molecular que solo hay presencia de nitrógeno y oxígeno. El nitrógeno se encuentra una sola vez, es decir, hay un solo átomo de nitrógeno, en tanto que el oxígeno hay 3 átomos de oxígeno. Por tanto, escribimos 1 más 3, 4. Tenemos entonces 4 átomos diferentes al hidrógeno por 8, menos el total de electrones de valencia, que los determinaremos a continuación. Como tenemos un átomo de nitrógeno, multiplicamos entonces este valor por 5, que es el valor de los electrones de valencia para el nitrógeno, y esos 3 átomos de oxígeno por 6, que son los electrones de valencia para el oxígeno. Tenemos entonces 1 por 5, 5, 3 por 6, 18, lo que nos da 18 más 5 igual a 23 electrones de valencia. Pero como tenemos una carga negativa adicional, vamos entonces a sumar el valor de los 23 electrones de valencia, esa carga adicional que corresponde a un electrón de más presente en este compuesto, que es lo que hace que sea un ion negativo o un anión. Tenemos entonces 23 más 1 igual a 24 electrones en total. Y escribimos entonces este valor en la expresión que estamos desarrollando. 24 más el número de hidrógenos, no tenemos hidrógenos, por tanto escribimos 0 por 2, todo esto sobre 2. Efectuando entonces los cálculos indicados en esta expresión, tenemos que el número de enlaces en la fórmula estructural para el ion nitrato es igual a 4 enlaces. Vamos ahora a proceder a establecer las posibles fórmulas estructurales o esqueletos estructurales para poder determinar las fórmulas electrónicas o representaciones mediante estructuras de Lewis. Sabemos entonces que el ion nitrato va a tener 4 enlaces, pero cuando establecemos los posibles esqueletos estructurales, no propiamente tenemos que escribir todos los enlaces, simplemente lo que hacemos es
De acuerdo a las reglas generales para establecer estructuras de Lewis vistas en un video anterior, colocar los átomos de la forma más simétrica posible, colocando preferiblemente en el centro el átomo menos electronegativo. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, por tanto lo vamos a ubicar en el centro de la estructura. Y como tenemos 3 átomos de oxígeno, los vamos a colocar alrededor de este átomo de nitrógeno. Observemos que así obtenemos una estructura simétrica. Observemos que no hemos colocado 4 enlaces, pero ahorita vamos a desarrollar un análisis en el que estableceremos esos 4 enlaces. Tampoco hemos ubicado ninguna carga. Recordemos que el ion tiene una carga negativa, pero con el análisis que efectuaremos a continuación también ubicaremos dicha carga. Luego de establecer entonces el posible esqueleto estructural, vamos entonces a escribir las posibles fórmulas electrónicas. Cuando hablamos ya de fórmulas electrónicas es porque vamos a representar también los electrones de valencia que se encuentran libres, es decir, sin formar enlaces entre los átomos, pero que se encuentran presentes y disponibles para formar enlaces. Considerando entonces este posible esqueleto estructural, la posible fórmula electrónica es la siguiente. Ubicamos el nitrógeno como átomo central y ahora vamos a completar con electrones, es decir, con puntos, cada uno de los átomos hasta que cada uno de ellos cumpla con la regla del octeto en esta fórmula. Es decir, consideremos por ejemplo el oxígeno de la izquierda. Comparte 2 electrones con el nitrógeno, por tanto, estamos considerando que el oxígeno en esta estructura, en esta fórmula, ya tiene 2 electrones de valencia, por tanto, vamos a ubicar otros 6 a su alrededor. Lo mismo vamos a decir de los demás oxígenos presentes. Por ejemplo, para el oxígeno de abajo, este par compartido, vamos a considerar que también hace parte del oxígeno, por tanto, solo le faltan 6 para cumplir con la regla del octeto. Para quienes no recuerdan, la regla del octeto establece que todos los átomos tienden a ocupar su último nivel de energía con 8 electrones. Y recordemos también que una línea continua indica que hay 2 electrones que representamos por puntos. Ubicamos también 6 electrones alrededor del átomo de oxígeno a la derecha para completar su octeto. Podemos indicar también la carga en este compuesto del modo siguiente. Vamos a decir que hay una carga negativa, no sabemos dónde se encuentra realmente ubicada mediante el establecimiento de esta fórmula electrónica, pero sabemos que se encuentra presente. Si observamos esta fórmula electrónica, observemos que el nitrógeno no está cumpliendo con la regla del octeto, porque si sumamos los electrones compartidos con los oxígenos, observemos que nos dan 2, 4 y 6 electrones, por tanto, nos falta un par electrónico para que ese nitrógeno cumpla con la regla del octeto. Y es en este caso donde vamos a considerar las siguientes estructuras que se denominan resonantes. Para que el nitrógeno cumpla entonces con la regla del octeto, vamos a tomar un par electrónico de cualquiera de estos átomos de oxígeno. Comencemos con el átomo de oxígeno a la izquierda. Tenemos entonces esas 3 estructuras resonantes. La primera la vamos a anotar con la letra A, la segunda con la B y la tercera con la C. ¿De dónde salen esas estructuras? Salen precisamente de considerar que un par electrónico de cualquiera de estos átomos de oxígeno se toma para formar un nuevo enlace con el nitrógeno. Por ejemplo, para obtener la estructura A, hemos tomado este par de electrones y lo hemos llevado hasta este punto para formar un nuevo enlace entre el oxígeno y el nitrógeno. De modo similar, para formar la estructura B, observemos que tomamos este par electrónico, lo llevamos hasta donde se encontraba este enlace y obtenemos un segundo enlace oxígeno-nitrógeno. De modo similar, para obtener la estructura C, tomamos el par electrónico del oxígeno a la derecha, lo llevamos hasta este punto y observemos que se forma un segundo enlace oxígeno-nitrógeno. Debemos tener presente que se consideran estructuras resonantes, ya que como hemos podido observar, en ellas ocurre un flujo neto de electrones, pero no de átomos. ¿Dónde observamos eso? Al haber pasado esos pares de electrones
entre los átomos de oxígeno para formar esos nuevos enlaces. Hubo un flujo de electrones, pero no de átomos. Por eso se denominan estructuras resonantes. Bueno, y de estas tres estructuras A, B y C, vamos a determinar entonces cuál es la más indicada para representar al ion nitrato. Para ello entonces vamos a considerar el concepto de la carga formal. Pero antes de ello observemos que al obtener esas estructuras resonantes obtenemos los 4 enlaces que habíamos pronosticado. Por tanto, el cálculo anterior ha sido congruente con las estructuras o fórmulas electrónicas que se consideran teóricamente representan la molécula del ion nitrato. Vamos entonces a determinar la mejor estructura de Lewis de acuerdo al concepto de carga formal. Consideremos primero la estructura A. Determinemos entonces la carga formal para cada uno de los átomos. Primero enumeremos el átomo de la izquierda de oxígeno como el número 1, el de abajo como el número 2 y el de la derecha como el número 3. Tenemos entonces que la carga formal sobre el oxígeno número 1 es igual a la covalencia del oxígeno 1. La covalencia es el número de enlaces que forma en la estructura menos la covalencia normal, que se define como el número de electrones que le faltan a un átomo para cumplir con la regla del octeto. En el caso de este oxígeno número 1, determinemos primero la covalencia. Observemos que forma dos enlaces con el nitrógeno, es decir, un enlace doble. Por tanto, tiene una covalencia de 2 menos la covalencia normal, es decir, el número de electrones que le faltan para cumplir con la regla del octeto cuando se encuentra en su estado libre. Recordemos que el oxígeno hace parte del grupo 6A, tiene por tanto 6 electrones de valencia y para sumar 8 entonces le faltan 2 electrones. Por tanto, tenemos que la covalencia normal para este oxígeno es de 2 y esto nos da entonces una carga formal para este primer oxígeno de 2 menos 2 igual a 0. Determinemos entonces la carga formal para el segundo átomo de oxígeno. Tenemos que esta es igual a la covalencia de este segundo átomo de oxígeno menos la covalencia normal de este segundo átomo de oxígeno. La covalencia para este átomo número 2 de oxígeno es el número de enlaces que forman la estructura. Observemos que forma un enlace con el nitrógeno, por tanto escribimos el valor de 1 menos los electrones que le faltan para cumplir con el octeto, que son 2 también, y eso nos da entonces el valor de menos 1. De modo similar determinamos la carga formal para el oxígeno número 3, es decir, el oxígeno de la derecha. Tenemos que la covalencia para el oxígeno número 3 es el número de enlaces que forman la estructura. Observemos que forma un solo enlace con el nitrógeno menos 2 electrones que le faltan para cumplir con el octeto. Tenemos que la carga formal para el oxígeno 3 es de menos 1. De modo similar determinamos la carga formal para el nitrógeno. En la estructura A tenemos que es igual a la covalencia del nitrógeno menos la covalencia normal del nitrógeno, y eso es igual a la covalencia del nitrógeno. Contemos entonces el número de enlaces que forman la estructura. Forma un doble enlace, por tanto hay 2, más 2 simples, 4. Por tanto la covalencia para el nitrógeno en esta estructura es de 4, menos los electrones que le faltan para cumplir con la regla del octeto, es decir, para tener 8 electrones en su último nivel. El nitrógeno, recordemos, pertenece al grupo 5A, por ende tiene 5 electrones de valencia, le faltan entonces 3 para sumar 8 y escribimos entonces el valor de 3, 4 menos 3, lo que nos da más 1. Al obtener esos valores de cargas formales para esos átomos, observemos que realmente lo que tenemos es una carga formal positiva sobre el nitrógeno, por lo que podremos colocar un signo más en esa estructura para el nitrógeno, y sobre el resto de átomos de oxígeno, exceptuando el primero, una carga formal negativa, es decir, para los oxígenos 2 y 3. Podemos ahora determinar la carga formal total para esa estructura, es decir, para la estructura A. La hallamos sumando entonces las cargas formales de cada uno de los átomos. Sumamos entonces la carga formal del primer oxígeno, que es 0, más la carga formal del segundo oxígeno, que es menos 1, más la carga formal del tercer oxígeno, que es menos 1, y más la carga formal del nitrógeno, que es más 1. Tenemos entonces que eso es igual a menos 1, que nos da menos 2, más 1, igual entonces a menos 1. ¿Esto qué quiere decir?
este valor nos indica que efectivamente tenemos un compuesto iónico y este valor negativo nos indica la carga de ese ion. Observemos también que hay una carga formal positiva, la que hay sobre el nitrógeno, que es de +1. Y cuando hay una carga formal positiva, o más bien el número de cargas formales positiva, nos indica el número de enlaces dativos o coordinados. Recordemos que un enlace dativo o coordinado es aquel que se presenta cuando en un enlace un átomo aporta los 2 electrones para formar el enlace y el otro átomo no aporta ninguno. En este caso, el oxígeno de la izquierda en la estructura A aporta 2 electrones para formar uno de los 2 enlaces presentes en el doble enlace. Y recordemos que un enlace dativo lo representamos no como una línea continua, sino como una flecha, que va en el sentido desde el átomo que aporta los electrones hacia el átomo que los recibe. De modo similar a como hemos determinado las cargas formales para la estructura A, determinemos las cargas formales para las estructuras B y C. Presentamos entonces a continuación, debido a la rigurosidad de los cálculos, los resultados obtenidos de las cargas formales para las estructuras B y C. Observemos que hemos obtenido la carga formal para el oxígeno número 1, para el 2 y para el 3 en la estructura B, de modo similar a como lo hicimos para la estructura A. Lo mismo la carga formal para el nitrógeno, de modo similar a como la obtuvimos para la estructura A, y los cálculos presentados para la estructura C también se presentan. La carga formal para el átomo de nitrógeno sigue siendo de +1 en las 3 estructuras. Por tanto, indicamos esa carga formal en las estructuras B y C sobre el nitrógeno como un signo positivo sobre el símbolo químico del nitrógeno. Observemos que quedan con una carga formal negativa los átomos de oxígeno que no presentan el doble enlace, tanto en la estructura B como en la estructura C, de modo similar a como en la estructura A, y lo indicamos con un signo menos sobre estos átomos en las estructuras. La carga formal total para las estructuras B y C dio también como resultado el valor de -1, que recordemos corresponde a la carga negativa de un ion, es decir, un ion negativo que corresponde propiamente a un anión. Observemos también que la carga positiva sobre el átomo de nitrógeno, es decir, la carga formal, nos indica que efectivamente también hay un enlace dativo en las estructuras B y C, un enlace dativo o coordinado. En el caso de la estructura B, el enlace dativo ocurre cuando el oxígeno número 2 aporta 2 electrones para formar un enlace doble con el nitrógeno, y en la estructura C cuando el oxígeno a la derecha, es decir, el número 3, aporta 2 electrones para formar un doble enlace con el nitrógeno. Indicamos tales enlaces dativos con flechas que van desde cada uno de los átomos de oxígeno en forma respectiva para cada estructura hacia el átomo de nitrógeno. Como podemos observar de los resultados obtenidos de acuerdo a los valores de las cargas formales sobre los átomos y de las estructuras determinadas, todas las 3 estructuras son equivalentes y todas 3 son igualmente estables, ya que las cargas formales sobre los átomos individuales en cada estructura son idénticas y los átomos más electronegativos soportan las cargas negativas y el menos electronegativo las positivas. Observemos que el nitrógeno, que es menos electronegativo que el oxígeno, soporta la carga positiva, tanto que los oxígenos soportan la carga negativa, que son más electronegativos. Como respuesta entonces a este ejemplo tenemos que las 3 estructuras son igualmente válidas. Son estructuras resonantes y representan la fórmula estructural del ion nitrato. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre determinación de estructuras de Lewis cuando tenemos un compuesto con carga negativa. Los invitamos a seguir estudiando los videos referentes al tema del enlace químico.